Porque la voz también tiene imagen. RadioTV.mx. A continuación, RadioTV.mx presenta Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Menudeando. El día de hoy tenemos un tema poco dietético, muy rico, muy popular. Vamos a hablar de los tamales y vamos a hablar también de la bebida que va con los tamales, que es el atole. Y para lo cual tenemos una invitada que pues ya es de la casa, digamos, la chef e historiadora Mariana Coria. Bienvenida, Mariana. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Le decía a Mariana, oye, ¿estás nerviosa? Y me dice, no, Alex, ya es la tercera o cuarta vez que vengo a tu programa. Sí, pues ya se siente uno muy cómodo aquí platicando contigo. Oye, Mariana, pues mira, ¿qué te parece si antes de que nos introduzcamos al tema de los tamales y el atole, en fin, que nos platiques de toda la historia y de todo lo que nos tienes preparado, vamos a un video que habla precisamente de este tema para que todos nos familiaricemos y regresando comenzamos? Perfecto, perfectísimo. Sale, vamos al video y regresamos. El tamal, una deliciosa tradición mexicana. La historia del tamal es apasionante porque en él se sintetiza la historia de México. El tamal es un platillo que podemos asegurar que tiene 1600 años por datos históricos que tenemos de consumirse en nuestro país. La palabra tamal viene del náhuatl tamali, lo que va envuelto. Recordemos que el tamal es un platillo prehispánico que se enriqueció con la manteca de cerdo a la llegada de los españoles y con los ingredientes que nos llegan de Europa. El tamal era un platillo ritual que se le ofrendaba a los dioses y se consumía en las fiestas prehispánicas y sigue siendo un platillo ritual en fiestas como los bautizos o primeras comuniones. El tamal es el platillo más variado del mundo, sin temor a equivocarnos. Vamos a tener una variedad de tamales a lo largo y ancho de todo el país y estos son los tamales que vamos a comer el día de la Candelaria. Siga las tradiciones mexicanas, aquí en Espacio Interjet. El tamal. Pues amigos, espero les haya gustado este pequeño video de introducción a lo que es el tema del día de hoy. Bueno, Mariana, antes que nada, ¿qué es un tamal? Bueno, pues un tamal se puede explicar desde muy diversas formas, empezando por la culinaria, por supuesto, ¿no? Que es algo que está envuelto. Básicamente el tamal tiene que tener la condición de estar envuelto. Muchas veces el tamal se relaciona con la masa, ¿no? Con la masa de maíz, pero no necesariamente
todos los tamales tienen que incluir masa dentro de sus preparaciones. Por ejemplo, si la gente en algún momento ha ido a Milpalta o a Xochimilco, son muy tradicionales los tamales de charal, ¿no? Que están hechos qué cosa tan espantosa, la verdad, se me antojó. Charal son unos pescaditos chiquitos, secos, o bueno, también pueden, sí. También pueden ser frescos, que bueno, los ponen a tatemar en los anafres y no llevan masa, simplemente se preparan así. También en la Merced venden cosas un poco extrañas, ¿no? Por ejemplo, venden los tamales de tripas de pollo, que también nada más los asan en el comal, ¿no? Que no tienen masa, pero generalmente nos solemos reconocer el tamal como una preparación de masa de maíz, ¿no? Que va envuelta en algún tipo de hoja, no necesariamente de maíz tampoco, y que tiene un relleno, ¿no? Que puede tener gran diversidad de rellenos. Ok, a ver amigos, en México es uno de los platillos más representativos que más se consumen, sobre todo en las mañanas. Es definitivamente un alimento que forma parte de nuestra canasta básica, por lo menos en el Distrito Federal. Yo creo ¿no? que en el Distrito Federal, e incluso si uno piensa en las tradiciones culinarias del resto de la República Mexicana, en realidad es que el tamal sí es un elemento básico en la dieta del mexicano en general, ¿no? Que aparte es algo bien interesante porque yo creo que es como el platillo cohesionador de toda la República Mexicana, o sea, de la cultura culinaria de México, porque en todos los estados hay tamales, tienen sus propias formas de hacer tamales, sus propias formas de consumo, etcétera, sí. Pero digamos que básicamente, para que nos entiendan, para todos aquellos que no sepan lo que es un tamal, es la combinación de maíz cocido o harina de maíz cruda con manteca de cerdo o con una grasa, llamémosle con una grasa, exacto. Y una salsa. Entonces, al combinar esto, se envuelve en una hoja que puede ser de plátano, puede ser de maíz, etcétera, incluso de aluminio, papel aluminio, claro. ¿no? Y que tiene un proceso de cocimiento que es al vapor. Básicamente puede ser al vapor, o hay lugares donde el cocimiento es como una técnica muy tradicional aquí mexicana, que es la barbacoa, ¿no? Que son hoyos de tierra y se cuecen estos hoyos de tierra, es el como tamal. Bastante al vapor, ¿no? Un poquito. Pues sí. Bueno, yo hice mi tarea. Muy bien, me parece y muy bien, Alex. Para introducir a nuestros amigos es cómo se le dice tamal en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Chile, en Perú y en Ecuador le dicen humitas. En Bolivia en Belice le dicen bollo. El bollo, en sí. Colombia le dicen las hallacas. En Nicaragua, el nacatamal. En Puerto Rico, guanime. Y en Venezuela, las hallacas. Más o menos. Más o menos. Para que nos entiendan. Claro. Que también hay una gran variedad de formas de hacer tamales en Sudamérica y en Centroamérica, que a veces los mexicanos pensamos que el tamal es como propio nada más de nuestra cultura, y cuando uno se adentra al tema de cómo se hacen los tamales en Latinoamérica en general, también es vastísima las formas que han encontrado para cocinarlos, que aparte de pronto son muy diferentes a nuestros tamales. Es que ¿sabes por qué? Nosotros muchas veces pensamos que el tamal es muy como mexicano. Lo que pasa es que pues el maíz nosotros lo dimos a conocer y lo fuimos extendiendo a través de Centroamérica y al sur. Claro. Y al mismo tiempo que extiendes el cultivo del maíz, extiendes pues las recetas que conllevan el cultivo del maíz. Claro, que la preparación del tamal justo en las culturas mesoamericanas básicamente se extendió a partir de los mayas, ¿no? Y de los mayas se fueron hacia abajo. Pues es muy interesante, es que en realidad hablar del tamal es un gran tema. Entonces, porque te decía, bueno, culinariamente hay ciertas particularidades de los tamales, pero también como parte de nuestro desarrollo cultural, el tamal no nada más ha sido un alimento que se utilice para pues para nutrir a la gente, sino también fue un alimento completamente simbólico dentro de las culturas mesoamericanas. Donde más se conoce el uso del tamal es entre los aztecas y entre los mayas, aunque si pensamos que Mesoamérica es una unidad cultural, en realidad todas las culturas tenían también sus tipos de tamales.
Y es muy... ¿Y cualquier gente lo comía o nada más eso era es de algo, los sacerdotes? Eso es algo también sumamente interesante porque esas formas de consumo que había en la época prehispánica siguen siendo formas de consumo que permanecen hoy día porque el tamal es democrático, totalmente, ¿no? O sea, todo mundo come tamales. Entonces, en aquella época sucedía lo mismo. Perdón que te interrumpa. ¿Tú crees que es democrático porque es barato? No, yo creo que porque es parte de nuestra cultura, o sea, porque realmente los mexicanos nacemos con el tamal. No, bueno, totalmente. Pero claro, el consumo por barato tiene tiene sus particularidades, pero también a partir de cómo se consumía en la época prehispánica, generalmente el tamal era un alimento cotidiano, pero también era un alimento ritual. Entonces, cuando se hacían ceremonias, celebraciones, Fray Bernardino de Sahagún registra más o menos alrededor de 10 celebraciones donde el tamal es totalmente primordial para esas celebraciones. Entonces, hoy día seguimos teniendo ese uso ritual del tamal porque también en celebraciones, por ejemplo, religiosas como los bautizos, generalmente se suelen dar tamales para comer, ¿no? Ahora, yo me imagino que los tamales mesoamericanos han de haber sido espantosos. O sea, no llevaban manteca, no tenían sal, pues rellenos de gusanos, con alguna salsita ahí de, no sé, de algún chile, ¿no? Pues mira que eran muy variados, eso sí eran muy variados. De pronto cuando se piensa en el tema de la cocina prehispánica, a veces no pensamos como en esa gran variedad. No tenían las carnes que ahora utilizamos para comer los tamales, conejo, pero no sé. Exactamente los comían con conejo, con ancas de rana. ¿Pero cómo te los imaginas, ricos? Pues no sé, yo creo que diferentes porque efectivamente nuestro paladar está muy acostumbrado al tamal ya con la manteca, ¿no? Que fue algo que introdujeron los españoles. Entonces, pues seguramente eran duros, ¿no? Seguramente porque sí incluso Sahagún y Olmos o Molina los describen como un poco como compactos, ¿no? Como galletosos incluso, pues hasta porque Cortés, no tenían no tenían la grasa que en todo caso es lo que les da que se hacen esponjosos. Exacto, y que aparte son húmedos, ¿no? Y pues seguramente que en aquella época no eran muy húmedos, pero sí que tenían una gran variedad y dependiendo de las formas o de los contextos en los que se consumían, eran los rellenos que se utilizaban. Pero es muy interesante ver en las crónicas que dicen, bueno, pues están aderezados, además con toda variedad de chiles, jitomates, tomates, ¿no? Gran cantidad de verduras, pues cosas que nosotros ya ahora no utilizamos. Por ejemplo, se hacían tamales de ancas de rana, como decía, o se hacían tamales de huevecillos de algunos insectos, ¿no? Entonces, variedad sí había. Seguramente sabían sumamente diferentes. Incluso hay una parte que es, yo les recomiendo al público que se acerquen a leer, es una parte muy chiquita, el capítulo 19 de Fray Bernardino de Sahagún, de la historia exacto. Entonces, donde habla de los vendedores de tortillas, tamales y pan de Castilla, y entonces denuncia a los que hacen mal los tamales y dice, es que aquí hay una gran variedad de estos panes, ¿no? De estas personas, pero hay quien los hace mal. Y entonces hay que tener mucho cuidado con aquellos que lo hacen mal porque hacen daño, porque están pasados de sal, etcétera. Entonces es muy interesante ver eso. De haber caído, si eran secos y pesados, de haber caído un mal tamal. No, bueno. Sí debió de haber sido toda una experiencia. Bueno, ¿qué te parece si con esto nos vamos a nuestro primer corte, que es un tip gastronómico el día de hoy, y nos adentramos ya de plano con la influencia conventual y, en fin, la evolución del tamal a través del tiempo? ¿Estás de acuerdo? Me parece perfecto. Entonces vámonos al tip del día, amigos, y regresamos inmediatamente. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. En esta ocasión les voy a enseñar un corte que se llama brazalets. Este corte es específicamente para la cebolla, para lo cual necesitamos una cebolla. La cebolla puede ser
blanca o puede ser morada, ¿no? Y acuérdense que la cebolla tiene dos puntas, digamos, donde vienen las raíces y la parte opuesta a esta. Entonces lo que vamos a hacer es, siempre este corte se hace desde la punta donde no están las raíces. Entonces cortamos, ¿sí? Retiramos y ahora sí vamos a hacer el corte, que es hacer básicamente unos aros. Entonces, cortamos y desprendemos los aros, ustedes pueden ver, y así obtenemos el corte de bracelets o brazaletes. Como verán, es súper fácil. Y bueno, este tips y muchos otros lo vamos a encontrar ¿en dónde? En menudeando.com. Allá nos vemos. Gracias. Pues amigos, seguimos con nuestra invitada de lujo, la chef e historiadora Mariana Coria, pero antes déjenme recordarles que entren a nuestra página de menudeando.com. Van a encontrar miles de diferentes tipos de recetas en diferentes familias, es decir, recetas específicas para arroz, sopas, pastas o para comida ligera o light, entradas, comida mexicana, recetas de autoría de un servidor, muchos videos, en fin, está bien padre el sitio, métanse, es gratuito, inscríbanse y van a recibir todos los días muchos tips y recetas de gastronomía universal. Bueno, Mariana, nos quedamos en la manera de hacer los tamales, digamos, como lo hacían nuestros antepasados antes de la conquista. Llega la conquista y nos aportan una serie de ingredientes que son muy importantes para el tamal, como puede ser de entrada la manteca de cerdo. La manteca, que es fundamental, ¿no? Yo creo que fue, hablando de los tamales, pues la gran aportación en el sentido en que, pues es la forma en que nosotros seguimos después de tantos siglos comiendo los tamales. Entonces, bueno, pues llegan los españoles. Aparte también otra cosa muy interesante, hablando como de estas connotaciones simbólicas, es que también parte de introducirle manteca a los tamales tiene relación con el tamal era un platillo de celebración. Entonces el español aprovecha como esas estructuras que ya existían en el México prehispánico y entonces toma el tamal también como un platillo de celebración, le mete la manteca, que aparte la manteca para el pensamiento cristiano es sumamente importante porque es la forma de mostrar que uno es cristiano, ¿no? Porque en aquella época pues estaban todas estas disputas entre los judíos, los musulmanes, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a los ingredientes, a eso me refiero. Claro, entonces era la forma de que uno o la gente mostraba que estaba totalmente comprometido con el dogma religioso, ¿no? Cristiano. Entonces, eso a mí me parece una cosa fascinante, ¿no? Que aparte de que le haya aportado un gran gusto a los tamales, bueno, que también tuviera una razón ideológica. Pues sobre todo, bueno, sabor, ¿no? Por supuesto, humedad, y también hace que el tamal sea más esponjoso, además de que también se le agrega. En muchos lugares todavía agregan el tequesquite, por ejemplo, ¿no? Que ahora hay personas que le agregan royal a la masa también para que queden un poco más, el royal es polvo leudante, ¿no? Exacto, más esponjoso. Entonces, básicamente digamos que es maíz, manteca, polvo leudante o royal, lo que lleva la base de un tamal. Si le agregas salsa, sal, en fin, lo haces salado, pero también lo puedes hacer dulce. Que le agregas azúcar y otros, y no sé, mermeladas o jaleas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues justo ya en la Nueva España, todas estas cosas que tú dices, ¿no? De irle incorporando algún otro ingrediente, si nosotros pensamos en la cantidad de tamales que existen en este país, es brutal, ¿no? La doctora Pérez San Vicente decía que entre un registro que habían hecho de los recetarios de Josefina Vázquez de León y de el trabajo que hizo José Iturriaga, pues habían contabilizado hasta ese momento, que fue hace unos 10 años, algo así, habían contabilizado 370 tamales más o menos.
pero seguramente hay muchísimos más de esos 370. Entonces, gran parte de esta diversidad de tamales también se debe a toda la creatividad de la cocina novohispana, donde se le agregan efectivamente azúcar que no existía aquí en Mesoamérica, ¿no? Entonces se hacen estos tamales dulces también con mantequilla, no nada más se hacían con la manteca, sino que también y generalmente ahora también seguimos haciendo algunos tamales dulces con la mantequilla, ¿no? Y le agregan pues los frutos que vienen de Europa, ¿no? Entonces se vuelve una explosión de sabores, de texturas, de posibilidades a partir de toda esta creatividad novohispana. Fíjate que yo tengo por ahí una casita en Tepoztlán, Morelos, que es una población que queda como a 1 hora de aquí del Distrito Federal, y hay una tienda chiquitita, yo creo que mide 2 metros por 2 metros, y únicamente venden tamales elaborados con aceite de olivo. ¡Ah, qué no maravilla! Tienes idea qué ricos. Me imagino y que son puede ser. vegetarianos, ¿no? Claro, porque aparte es otra cosa, ¿no? Que en realidad el tamal es una preparación que puede aceptar otros ingredientes sin problema, o sea que en realidad ha sido un platillo muy sujeto a la creatividad de la gente. Entonces uno se da cuenta que puede haber tamales tan diferentes en diferentes lugares de la República, que tiene que ver con esta creatividad y las propias formas de cocinar de cada región. Ahora, yo creo que el 90% de las maneras de cómo se hace los tamales en todo el país son al vapor, es decir, existe un recipiente específico que se llama vaporera, ¿no? Platícanos qué es una vaporera. Bueno, pues la vaporera, que también ha ido cambiando a lo largo de la historia, porque es un utensilio que se usaba desde la época prehispánica, ¿no? Que es el lugar donde se pone agua para que esa agua produzca vapor y a partir del vapor se puedan cocer los alimentos que están dentro de las vaporeras. Entonces, antes las vaporeras eran de barro, y con el tiempo y por supuesto la modernización, pues ya las vaporeras son de acero, ¿no? De metal. Aparte se heredan. No, en mi claro. casa hay una vaporera que yo creo que era de mi bisabuela o no sé de quién, pero se sigue heredando, ¿no? Por eso yo la tengo allí en la casa. Sí, yo también tengo la vaporera de la familia, ¿no? No los ocupo demasiado, pero sí tengo todos los utensilios que me han ido dejando. Incluso, bueno, pues es como un cilindro, amigos, de metal, y adentro tiene 3 divisiones. Yo no sé por qué son 3, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, efectivamente. Y es como para meter sí. el de verde, el rojo y el de dulce, ¿no? No sé. Para que no se mezclen claro. Efectivamente estos sabores, ¿no? Pero sí son 3, o sea, nos obligan a que hagamos 3 diferentes tipos Exacto. de tamales, ¿no? Y bueno, amigos, la leyenda románticamente dice que, bueno, tú pones este cilindro que en la parte de abajo tiene una orificio donde introduces agua y le tienes que poner una moneda. Por ahí, claro. Platícanos para qué. Claro, la moneda se pone para saber si el agua todavía tiene agua. Entonces, cuando ya se le empieza a evaporar completamente el agua, empieza a sonar ¿Empieza a sonar o deja de sonar? Empieza a sonar, porque okay. empieza a bailar por el calor y la poca agua que hay ahí que está hirviendo, empieza a sonar la moneda. Se oye que la monedita está pegando. Exacto. Entonces dices, le falta agua a los tamales. Exacto, y entonces en ese orificio que tú bien mencionabas, ¿no? Que está especialmente diseñado para que uno no tenga que abrir la vaporera, sino por ahí ponerle el agua que le hace falta. Vamos a hablar de algunos refranes, pero uno de los refranes en México es échale agua a los tamales, ¿no? Es como desayúnate algo, o sea, como que se te está bajando la energía, échale agua a los tamales, es precisamente para que siga el cocimiento, ¿no? Exactamente. Ok, entonces se le ponen el agua y se cuecen los tamales a base de vapor. Obviamente se tapa, y no nada más se tapa con una tapadera, sino que se le pone
un trapo, un plástico. Que generalmente la recomendación es que ya al final también se pongan hojas de la misma, de lo que se esté utilizando. O sea, si se hicieron tamales de hoja de maíz de totomostle, pues ponerle el totomostle, o si se hicieron de hojas de plátano, ponerle hojas de plátano para que quede bien sellado, el vapor no se escape y entonces el tiempo de cocción sea el correcto y no tengamos que estarle agregando también constantemente agua a los tamales. Yo que tengo aquí 4 clasificaciones para los tamales. Una es por su envoltura, segundo es por su tamaño, tercero por sus ingredientes y cuarto por el relleno. Entonces, ¿qué te parece si vamos hablando de cada una? Me parece muy bien. ¿Qué opinas de la envoltura? Platícale a nuestros amigos cómo se hace, cómo se envuelve un tamal. Ya que tamal viene de tamal y que significa envoltura, ¿no? Exactamente. O envuelto. Bueno, pues hay diferentes hojas, o sea, comentábamos hace rato que la condición, ¿no?, del tamal es que esté envuelto en alguna hoja el cocimiento. Entonces, cuando nosotros hacemos la masa para el tamal, generalmente, bueno, pues es una masa muy suelta, que va a agarrar consistencia cuando con el cocimiento al vapor. Como que cuaja, ¿no? Exacto, se cuaja el tamal. Entonces, pues se necesita forzosamente de una hoja, de un recipiente que le dé forma a ese tamal para que se pueda cocer y quede con esa estructura, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay una gran cantidad de hojas que se pueden utilizar para hacer los tamales. Generalmente los que conocemos son estos de hoja de plátano o los de hoja de maíz seco, que se le llama el totomostle, o también hay de hoja de maíz fresco, ¿no? Que por ejemplo, los elote, ¿no? Exacto, como los uchepos que se hacen con esa hoja fresca muy tiernita. Pero también se hacen con otro tipo de hojas que además le aportan algún sabor, algún olor también al tamal, a la propia masa del tamal. Entonces se puede hacer con hojas grandes, ¿no? Generalmente como la hoja de acuyo u hoja santa, ¿no? Incluso hay quienes la hacen de acelga. Ahora ya se hacen los tamales de acelga que no eran tan tan populares, exacto, y se pueden hacer con hoja de chaya, con hoja de aguacate, ¿no? Okay. O sea, con cualquier tipo de hoja que soporte, ¿no?, hacer esta envoltura. Ok, y en México tenemos como muy bien definido que los tamales de la ciudad o de los chilangos son los que están envueltos en hoja de maíz y son en 3 sabores, básicamente. Sí. ¿Estás de acuerdo, no? Totalmente. Que es el verde, que es de salsa verde, de tomate verde con pollo, de mole, ¿no? Y dulces. Y los dulces, sí. ¿No? Pero los tamales que están envueltos en hoja de plátano ya son más bien de Chiapas. Oaxaqueños, aquí Oaxaca. Los conocemos mucho por tamales oaxaqueños, ¿Cuál es la diferencia entre un tamal oaxaqueño y un tamal del Distrito Federal? Aparte de la hoja. Bueno, pues yo creo que tiene que ver con los ingredientes, porque lo que sucede en la Ciudad de México es que nosotros hacemos nuestras adaptaciones, ¿no?, de las cocinas regionales y un poco ya les damos como nuestro propio sello y autoría. Entonces, bueno, algo que sí es importante decir es que los tamales oaxaqueños en general están hechos o surgen también de los moles oaxaqueños, ¿no? Y que los moles oaxaqueños son otro tema aparte, que, bueno, son de una fineza, de una complejidad, etcétera, que ya aquí, pues, no cumple con esa, Bueno, pero nuestro tamalito de mole es rico. No, bueno, porque aquí también tenemos nuestras propias, preparaciones, que ya lo hacemos con nuestros propios recursos, ¿no?, con lo que tenemos aquí a mano en la ciudad, y entonces, bueno, pues, son tamales de mole, no tan complejos o no tan variados. Por ejemplo, yo he probado el mole, el tamal de Chiapas, que es cuadrado en hoja de plátano, y tiene ciruela pasa, tiene pollo, tiene almendras, incluso hasta trocitos de piña, y con mole, aderezado con mole, deliciosos. Que en el sur suelen ser los tamales de esta naturaleza, o sea, como que entre más uno se va al sur, son como tamales más al estilo criollo, ¿no? Porque tienen efectivamente aceitunas, alcaparras, almendras, exacto, ¿no?, ricos. Y un poco más hacia arriba, bueno, pues el tamal no es como tan lleno de tantos ingredientes. Ahí entramos a nuestra siguiente clasificación, que es por tamaño. Claro. ¿Estás de acuerdo? En el norte del país, digamos, en Monterrey,
¿no? O Nuevo León, como que los tamales son chiquitos, larguitos, ¿no? Y chiquitos, ¿no? Chiquititos, te comes de 2 mordidas. Exacto, también hay unos que les llaman los tamales enanos, ¿no? Que pues son tamales pequeños, o sea, tenemos desde el tamal así pequeñito hasta el tamal así grandilocuente, el mukbipollo como el mukbipollo. Ok, ¿qué te parece si con esto, perdón, nos vamos a un corte? Vamos a la receta del día, amigos, que en serio este es uno de los mejores tamales que pueden ustedes hacer. Copien la receta o si no, sáquenla de menudeando.com. Exquisita. Vemos la receta y regresamos con esta interesantísima conversación. Amigos, seguimos platicando con la chef e historiadora Mariana Coria y estamos hablando precisamente de los diferentes tipos de tamales que hay en la República Mexicana y estamos viendo de acuerdo al tamaño. Entonces ya vimos que en el norte, por lo general, los hacen muy pequeños, rellenos como de picadillo, les ponen comino, que es como muy característico del norte. Ya yéndonos un poquito más al centro nos encontramos con las corundas. Bueno, es que hablar de Michoacán, sí, los tamales, bueno, es que yo creo que las corundas y los uchepos son como los más representativos, ¿no? Cuando se habla de tamales, porque son como los más difundidos. Aparte, fíjate que las corundas tienen algo muy interesante, que en general también cuando uno piensa en un tamal, piensa en esta masa rellena, ¿no? De alguna salsa, con alguna carne, exacto. Pero las corundas son completamente de maíz, ¿no? Que también sucede en otros lugares, cuando se hacen fiestas, se hacen estos tamales que son para acompañar la comida y que por esto no llevan relleno. Y bueno, en el caso especial de las corundas, que son deliciosas, ¿no? Cuando las sirven con la salsa, se hace una salsa una salsa de jitomate con rajas de chile poblano. Riquísima. Entonces se ponen las corundas, que son unos triangulitos, y se bañan con la salsa y se acompañan con crema. No es... ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese platillo? Es perfecto. Totalmente, y es maíz nada más. Y súper vegetariano en muchas ocasiones. Claro. Entonces, bueno, pues, y los uchepos, ¿no? Que también son los tamales de maíz dulce, ¿no? O sea, de maíz tierno, perdón, que son dulces y que también se utilizan para acompañar a las comidas, ¿no? O sea, pueden ser un postre, aunque no están pensados en realidad tanto como un postre, pero están más pensados para acompañar la comida, pero tienen esta cualidad de ser dulces. Exacto. ¿No? Que algo que a mí me pasó, por ejemplo, en Bolivia, alguna vez que me dieron a probar unos tamales, pero fue así, inmediatamente me llevó al uchepo,
que son igualitos, ¿no? O sea, los tamales como más tradicionales ahí en Bolivia son igualitos a los uchepos, son estos tamales dulces de maíz tierno. Qué rico. Oye, bueno, y luego yéndonos un poquito más yéndonos al sur del país, vemos que tienen, por ejemplo, en Yucatán un tamal que se llama el mukbipollo. El mukbipollo, desde el nombre sí. está como Es chistoso. maravilloso. Que es un tamal y se hace creo que en diciembre, ¿no? Es como muy... Yo lo conozco, bueno, yo lo he comido porque en realidad también es muy tradicional de Campeche. Entonces, yo en algún momento que fui a Campeche en Día de Muertos, lo único que hay es mukbipollo. Y por todos lados te dan mukbipollo mañana, tarde y noche, porque es muy, muy tradicional de la celebración. Tiene un saborcito como de muy muertos. local, ¿no? Totalmente. Le ponen una hierbita ahí. Totalmente, que efectivamente también una cualidad que tiene la cocina del sur y que se traslada completamente al tema de los tamales es que son cocinas muy especiadas, ¿no? Entonces que sí le agregan estas especias que se digamos sienten. que es un sabor muy local. Sí. Ahora, también se clasifican los tamales por sus ingredientes, porque tenemos tamales que les ponen cerdo, o les ponen pollo, o les ponen camarones, o les ponen pulpo, o no les ponen nada, o les ponen nada más salsa, o vegetarianos. Platícanos. Pues también es que yo creo que ahí valdría la pena que se hiciera como con mucha más atención, por ejemplo, una especie de regionalización del tamal, ¿no? O sea, donde nos quedara como muy claro, porque evidentemente el relleno del tamal está totalmente relacionado con el contexto geográfico, ¿no? Y todas las oportunidades de recursos que tiene cada localidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso se refleja también en Incluso la variedad de tamales. Hay tamales que se hacen en vez de utilizar maíz, utilizan como este puré de plátano. Ah, claro, totalmente. Que son ricos. Riquísimos, ¿no? Y que esos también son muy tradicionales, más bien en Sudamérica. Aquí no los conocemos tanto, pero en Sudamérica se hacen muchísimo. A mí me encantan. Y entonces como ingredientes vemos que se puede utilizar maíz, que se puede utilizar en este caso plátano, seguramente se puede utilizar papa, ¿no? Papa, los hacen también de papa, efectivamente. Okay. Se puede utilizar manteca de cerdo o algún aceite o mantequilla, ¿no? Se pueden hacer salados o se pueden endulzar con azúcar o con miel o piloncillo, ¿no? Oye, y también, por ejemplo, ahorita que dices de los tamales dulces, que muchos de los tamales dulces se hacen de combinación de harina de maíz con harina de arroz. Mira. ¿No? Entonces también, bueno, la harina de arroz. Por ejemplo, hablando de el maíz, hay un tamal muy tradicional en el Estado de México que es el tamal de Judas, que tiene la característica de ser un tamal que está hecho de maíz azul, ¿no? Entonces también, bueno, pues hay colores en los tamales. Exacto. No nada más como el ingrediente, puede ser el tradicional maíz blanco, también el morado, ¿no? Exactamente, exactamente. Ok, y por el relleno. Entonces en el relleno pues ya intervienen como las salsitas, ¿no? Y mucho el toque personal. Entonces en México, pues como ustedes sabrán amigos, tenemos una gran variedad de moles y de adobos, que básicamente un mole y un adobo es una salsa elaborada a base de chiles, ¿no? Con diferentes variedades, en fin. Que fíjate que ahorita que dices, Alex, esto del relleno, yo creo que también es interesante pensar que cuando uno hace tamales, en realidad no nada más es el tamal, o sea, el tamal ya es como la preparación final, pero atrás de ello hay una gran preparación a partir de todos los rellenos que se van a hacer, ¿no? En casa de mi abuela, que era una casa poblana, para hacer los tamales tardaban más o menos entre una semana, semana y media, que se juntaban a hacer, o sea, desde que desgranaban la mazorca, nixtamalizaban, llevaban al molino la masa y aparte hacer toda la variedad de rellenos para que se pudieran hacer variedades. Y como que siempre un tamal, yo no sé tú qué opines, pero siempre está rodeado como de fiesta, como de alegría, por un lado, y por otro lado es como el compartir. O sea, cuando haces tamales no haces 10 tamales, haces 40, 50, 60 tamales, ¿no? Porque es muy barato y muy rendidor. Y como que siempre regalas a los vecinos, a los que van a comer a tu casa. Claro, porque por ejemplo, el tamal aquí en la Ciudad de México, en las zonas conurbadas, es un alimento totalmente obligatorio, por ejemplo, para los altares del Día de Muertos, que esto que dices es total, o sea, es algo que predomina.
en la manufactura del tamal, porque la idea es que esos tamales se repartan entre toda la comunidad. Entonces, por ejemplo, en Xochimilco se hace el tamal, que es tamal de frijol, o que también les llaman tamales de ombligo, ¿no? Porque se les hace un ombliguito a la hora de cerrarlos, y esos tienen, o sea, se hacen no nada más para consumo personal o familiar, sino se hacen para toda la comunidad, y en realidad efectivamente resulta sumamente barato hacer estos tamales de frijol, que bueno, yo le recomiendo a la gente que algún día se dé una vuelta por Xochimilco o hacia Milpalta, porque venden así en las carreteras, ¿no? En los caminos venden estos tamales de frijol o de maíz. Ay, qué rico. Bueno, ahora, ¿cuándo se debe comer un tamal? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Cuándo es el mejor momento para comer un tamal? Híjole, bueno, es que aquí, si me preguntas a mí, yo digo que en cualquier momento es buen momento para un tamal. Claro que si le preguntáramos a un nutriólogo o algo así, seguramente nos diría que ha habido como mucha, como que se ha visto ya mal comer tamales, ¿no? Porque, bueno, pues efectivamente son alimentos que son altos en hidratos de carbono, que pero tienen grasa y tal. Cuando hablamos de tamales es en desayuno, ¿estás de acuerdo? Es generalmente como para desayunar. es exactamente. Las primeras comuniones, ¿no? Los bautizos, generalmente, o por las mañanas, ¿no? Es como el momento del tamal, por lo menos aquí en la Ciudad de México, los tamales por las mañanas se comercializan de una manera impresionante, amigos, ¿no? en la Ciudad de México, en todas las esquinas hay, literalmente casi en todas las esquinas, hay una señora o un señor con su tamalera vendiendo tamales. Y te venden el tamal en una versión que nosotros le llamamos guajolotas, ¿no? Que son maravillosas. Y lo que es lo más engordador del mundo es un pan, digamos, un pan bolillo que le llamamos nosotros, o telera, que es como una especie de baguette. Y le destapan un tamal, lo ponen al centro, lo tapan y órale, es como un sándwich o una torta. Claro, es comida rápida para llevar, ¿no? O sea, porque te resuelve en un momento, porque aparte también, efectivamente, el tamal es un alimento nutritivo. No, o sea, totalmente, no, claro, sí engorda, pero es nutritivo. Pasa, tienes toda la razón, pero es que el tamal hay un pequeño detalle, o sea, la guajolota mañanera va acompañada de el famosísimo atole. Sí, claro. Y el atole es un derivado de la masa del tamal, ¿no? O sea, es una masa de maíz que se diluye en leche con agua y azúcar. O sea, más engordador y espeso. Claro, es que después de eso la gente tendría que ir a correr o tendría que hacer alguna... El problema que tenemos es que después de comerte tu guajolota con tu consagrado atole, pues es que uno se va a la oficina, ¿no? Y se sienta ahí 8 horas. Luego, ¿por qué no progresa el país, no? Entonces, ahí está el problema. Ahora, ¿no? El atole, amigos, por lo general se elabora bueno, es dulce, siempre es dulce, y se elabora con sabor a canela, vainilla, fresa. Si le ponen chocolate y es con agua, se llama champurrado, ¿no? Uh-huh. Pero pues esos son de guayaba, de nuez, ¿no? Sí. Pero el tradicional es como que el de fresa, ¿no? Sí, aquí el de fresa y el de arroz, ¿no? Son como los que siempre encuentra uno en los botes de tamal, siempre está el champurrado. Probé un atole de cajeta, no sabes qué rico. Ay, qué rico, son deliciosos. Sí. Son deliciosos. Yo una vez hice y quedó buenísimo un atole de guayaba con frijol. Y quedó delicioso. Es muy tradicional de Michoacán. Órale. Ahora, amigos, no nada más se consume tamal. Hay dichos, no nada más se consume atole. Hay dichos para el atole. Y en México los decimos todos los días. Por ejemplo, nosotros decimos que no te den atole con el dedo, ¿no? No, es que no te engañen por ahí, que no te engañen. Pero si yo te digo, oye, que no te den atole con el dedo, cuidado, mucho ojo, no te vayan a engañar. Tienes atole en las venas. Ah, eso es clásico. Eso es de que eres súper pesado. Conozco a varios. Este cuate no tiene sangre, tiene atole en las venas. Es una gente muy pesada, ¿no? No muy agradable. Más vale atole con risas que chocolate con lágrimas. ¡Wow! Me encanta porque es más vale atole, o sea, no lo costoso es lo que te va a dar la felicidad. Claro. Entonces, más vale un atolito barato con risas que una cosa muy sofisticada de chocolate con lágrimas, ¿no? Luego,
No se puede chiflar y beber atole al mismo tiempo. No, pues eso es definitivo, ¿no? Que debió de haber salido del pinole, Sí, ¿no? Que es lo te iba a también. decir. Y por último tengo otro que dice, contigo la milpa es rancho y el atole champurrado. Ay, eso ¡Guau! es precioso. Está hermoso, ¿no? Bueno, con esto, amigos, nos vamos a un anuncio de nuestro patrocinador, el Mezcal Brujo, y regresamos inmediatamente para concluir esta interesantísima charla. Ahorita nos vemos. Bueno, amigos, seguimos platicando del tamal y del atole en México con la chef e historiadora, que, bueno, ya más que nada, Mariana, eres como parte de la casa. Ay, a mí me encanta estar por acá. Bueno, a ver, Mariana, y hablando de los dichos, ya dijimos los dichos de el atole, pero tengo un muy buen dicho para los tamales, y dice así: el que nació para tamal, del cielo le caen las hojas. Ay, qué Está padrísimo, precioso. ¿no? O sea, como Sí. si tienes un talento, las cosas se te van a dar, ¿no? Exacto, exactamente. Oye, Alex, y ahora hablando de esto de los tamales, también algo que es padrísimo platicar es todos los mitos y leyendas que hay alrededor de la elaboración de los tamales, porque es todo un ritual, ¿no? O sea, cualquiera que haya hecho tamales en su vida sabe que es todo un ritual, ¿no? Que no es cualquier cosa, batir Lleva la tiempo. masa, exacto, lleva tiempo, esfuerzo, todo, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que yo recomiendo, ¿no? Por si acaso, no Viene de ahí. no está de más hacerlo. Por ejemplo, cuando uno tapa la olla del tamal, de la tamalera, hay que ponerle a las asas de la tamalera, hay que amarrarles tantita de la hoja con la que se envolvió el tamal, ya sea hoja de maíz o sea hoja de plátano, porque dicen que las tamaleras escuchan los chismes que se hacen en la cocina. Entonces, para que no se vayan a sedar los tamales, se les ponen estas cintas. Estas cintillas, exacto, para taparles las orejas, ¿no? ¿Qué Y que no tal, escuchen. amigos? Es muy importante. Cuando se hagan los tamales, hay que tomar 2 cositas o 2 hilos de la hoja. Del maíz, y envolvérselas en las agarraderas. Exacto, que son las orejas propias de la tamalera, ¿no? ¿Qué otra cosa? Otra cosa también, esto es básico, nunca hacer tamales cuando uno está enojado. Ni que una persona enojada entre a nuestra cocina cuando se está batiendo la masa del tamal, porque no se cuecen parejos. Guau. ¿No? Entonces, si no estás de buenas, no hagas tamales. Exacto. Hay que estar muy contentos porque incluso también existe esta creencia, y en muchos lados se hace, que cuando se están cociendo los tamales se les canta y se les baila para que se cuezan parejos. Wow. No, también otra cosa que viene mucho de las creencias y de todas las tradiciones prehispánicas es que no debe de haber mujeres embarazadas alrededor de la fabricación de la producción de los tamales, porque no se cuecen.
¿no? Pueden estar ahí horas y no se cuecen. Entonces, bueno, pues son cosas que yo recomiendo, ¿no? Que no está de más hacerlas, por si acaso, echar porque... ojo. Exacto, exactamente. También se dice que no se puede llorar frente a los tamales porque se salan, ¿no? La masa se ¿Qué sala, tal? entonces y también se malogra, entonces cualquier llorón fuera de la Como cocina. el pastel de tita en cómo va para Exactamente, que eso es muy bonito, ¿no? Que es parte también como de la tradición mexicana, cómo hacemos como esta alquimia a la hora de la cocina, ¿no? Con nuestras propias, Interesante. Ahora, amigos, en México tenemos el Día Nacional del Tamal. ¿Cómo empieza esta tradición? El 6 de enero tenemos una rosca, que es un pan tipo brioche de levadura, dulce, con frutas. Es una rosca. Y el 6 de enero, cuando llegan los Reyes Magos, o van a llegar los Reyes Magos, Cuando van a llegar. se parte la rosca y adentro de la rosca hay un muñequito. Al que le toca este muñequito, ya se amoló, porque el 2 de febrero es el día de la Candelaria. Ese día tienes que traer los tamales para todos los que están en la misma reunión de la Rosca de Reyes. Así que si son 50, pues para 50 personas. O sea, el que le toca el muñequito ya se fregó, ¿no? Que muchas veces la gente se lo traga para No, bueno, es impresionante porque una tradición que nace como una idea de bendición, porque en realidad es el niño Dios quien te toca en la rosca. No, se vuelve una maldición. Que se supone que es o sea, te está bendiciendo para todo el año y en agradecimiento le haces los tamales. Ahora ya se volvió una maldición y efectivamente hay gente que se traga el muñequito, se lo esconde en la boca por ahí para no hacer los tamales, que el 2 de febrero, ¿no? Que coincide con las celebraciones de primavera, de fertilidad, etcétera. Entonces, también hay un sincretismo entre el pensamiento mesoamericano y el pensamiento cristiano cuando llegan a la Nueva España. Y entonces este día, pues ya en el pensamiento cristiano, lo que se hace es ir a bendecir al niño Dios, que aparte ¿no? se viste. Se viste, exactamente. La onda de la vestida del niño Dios. Y es la purificación también de la Santísima Virgen Entonces, María. se viste el niño Dios, se sirve tamales, atole, desde luego. Y ahora ya en las roscas de Reyes, el 6 de enero ya se les pone más de un muñequito, pues para dividir los gastos, ¿no? Exacto. Y el esfuerzo también, ¿no? Oye, de hacer que yo el tengo tamal. que confesar que nunca he cumplido con los tamales y me han tocado varias veces y me hago tonto y nunca cumplo. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a nuestra sección de recomendaciones de la semana? Perfecto. Que en esta ocasión, amigos, pues obviamente les vamos a recomendar lugares donde ustedes pueden comprar tamales deliciosos en la República Mexicana. El primero de ellos en la Ciudad de México, que tiene muchísimas sucursales, es la Flor de Lis. Platícanos un poquito de la Flor de Lis. Pues la Flor de Lis tiene una historia muy antigua. Ellos empezaron con el negocio de los tamales en 1926 Wow. y empezaron con un bote de tamal, ¿no? Estas historias donde hay buena mano para hacer tamales, entonces empezaron con un bote de tamal y tuvieron tanto éxito que con el tiempo fueron creciendo y fueron abriendo sucursales y aparte de los pioneros en hacer de el tamal algo que ya no es nada más de la calle, sino que ya se vuelve parte de de un negocio empresarial. Y son como tradicionales porque son como muy limpios, claro, como muy de familia, ¿no? Y tienen sucursales en La Condesa, en Las Lomas, Polanco, Coyoacán, del Valle, Satélite, bueno. por todos lados se puede encontrar una Flor de Lis. Y también venden atole y es muy rico el atole de la Flor de Lis. Luego tenemos los tamales en el Distrito Federal de una marca muy prestigiada que se llama Tamali, que ya son más contemporáneos, ¿no? Que son tamales, digamos, gourmet. Sí, que ellos han introducido nuevas formas, nuevos ingredientes, han creado tamales diferentes a los tradicionales. De hecho, ¿no? ellos les llaman tamales gourmet, regionales y premium. ¿Cómo ves? Yo he probado de ellos tamales de ate de membrillo, tamales de piñón. Fueron de los primeros en hacer este tamal que ahora ya es muy común, el de zarzamora, Sí. y que es buenísimo, Sí. ¿no? A mí me gusta Con mucho. queso crema. Y tienen también el chapaneco que está, que como tú decías, está con el mole, pero la ciruela pasa. Y aparte como los envuelven es muy bonito, es parecen muy bonito, regalos, sí, ¿no? exacto. Luego tenemos en Jalisco, Nayarit y el Estado de México los tamales supremos, que es ya toda una marca y muchas sucursales. Y también en Nuevo León, Reynosa y Guadalajara, la Tía Chole Tamales, que también es una cadena muy, muy grande de
lugares donde pueden comprar tamales. En México, bueno, en el Distrito Federal, en todas las esquinas, digamos, está tu tamalera, ¿no? Totalmente. Y también en los supermercados. En el supermercado al lado de las yogurts y las cremas. Siempre ya hay tamales. Por lo general hay oaxaqueños, o sea, cuadrados. Hay rojos verdes. Y también hay unos deliciosos que son con salsa roja de jitomate y pollo. Ya vienen empacados, ¿no? Sí, totalmente empacados, que eso es algo que a mí me parece fascinante, cómo es que estas tradiciones que son tan populares y es un alimento tan de la calle o tan tradicional, ya lo podemos encontrar en estas versiones un poco más industrializadas, pero que finalmente responden a nuestras deliciosas. necesidades. Ahora, claro. los tamales se pueden congelar, amigos. Tú puedes comprar el tamal fresco, esperas a que se enfríe, lo envuelves en una película plástica o en una bolsa, muy bien cerradito, y lo congelas y te dura perfectamente hasta 4 meses sin ningún problema. Para descongelarlo lo sacas del congelador y así lo metes al microondas 1 minuto y medio, 2 minutos y te queda recién hechecito. Totalmente. Y también para la gente que de pronto hace muchos tamales, ¿no? Que se pueden guardar sin ningún problema, así congelados, Exacto. ¿no? Bueno, Mariana, antes de irnos, yo quiero que nos platiques un poco de esta publicación que te hizo Antropología. Sí, bueno, Platícanos un poquito. pues les comento rápidamente que el Instituto de Investigaciones Antropológicas, conjuntamente con la revista que ellos mismos editan, que es la revista de Anales, acaba de sacar una publicación que está totalmente dedicada a temas de alimentación desde una visión multidisciplinar, lo cual es muy interesante porque hay artículos desde la arqueología, artículos de antropólogos que han trabajado en ciertas comunidades temas de alimentación, artículos que tienen que ver con la historia, ¿no? Por ejemplo, la historia del maíz, la historia del cacao, hay aproximaciones teórico-metodológicas y bueno, pues la aportación que yo hice a esta revista fue una investigación que yo hice para mi tesis de maestría alrededor de la terapéutica de la alimentación del doctor Francisco Hernández, que mostró en su obra. Entonces, pues ojalá se puedan acercar, el número lo pueden encontrar en internet, ¿no? Se buscan los Anales de Antropología y está disponible en PDF para que puedan, como Anales de Antropología, y ya sale la revista del instituto. Oye, y están en PDF. Y pudiera comprometerte al aire que nos dieras el artículo y lo subimos a la página de Menudeando y lo subimos en el blog como artículo Claro, tuyo. Perfecto, me parece muy bien. Que ella nos hizo favor de contribuirnos con un artículo muy interesante sobre las posadas. Sobre las posadas. En México, ¿no? También lo subimos, tuvo mucho éxito. Perfecto. ¿Y qué pasó? ¿Sigues con las degustaciones estas de las catas de vino? Pues ahorita hemos hecho pocas, pero sí seguimos con este proyecto. Entonces, en cuanto tengamos una cata cercana, por supuesto te daré aviso para invitar a toda la gente para que vaya a estas catas culturales, ¿no? Y aprendamos más del vino. ¿Tendrás un teléfono que nos puedas proporcionar para todas aquellas personas que les interesaría no sé, invitarte para dar una plática, una cosa así? Sí, claro una que charla. sí. Mi celular siempre estoy ahí para cualquier cosa que se necesite. Entonces, bueno, pues mi celular es 044 55 18 42 15 30. Ok. Pues algo más que quieras agregar del tema del tamal y del atole. Que es fascinante, que la gente se acerque, que pruebe los tamales, ¿no? Que pruebe los gourmet, los no gourmet, que cuando vaya a los estados pruebe los tamales locales, porque de verdad es un alimento muy interesante que nosotros somos hijos, ¿no? Del maíz, ¿no? De acuerdo de acuerdo al Popol Vuh. Entonces, creo que sí es importante que nosotros mismos nos acerquemos a un platillo tan importante como el tamal. Y yo creo, para concluir, que es un alimento que reconforta el alma. Totalmente. O sea, es un alimento calientito, llenador, barato, muy rico, como que tiene muchas cualidades, ¿no? Y al final, cuando te lo comes, es como que te reconforta, como que te quedas satisfecho y bien alimentado, ¿no? Claro, porque aparte tiene guisados que son muy portentosos, no nada más es la masita, sino todo lo que lleva allá adentro, ¿no? Exacto. Pues amigos, no dejen de consumir, de probar, de compartir los tamales y el atole.
Con esto, amigos, terminamos el programa del día de hoy. Espero les haya gustado y recuerden que el próximo miércoles a la 1 de la tarde tenemos una nueva cita aquí en su programa Menudeando. Hasta entonces, muchas gracias. RadioTV.mx presentó RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen.